Bueno, pues aunque somos poquitos, vamos a ir empezando ya, ¿vale? Para no perder el hilo hoy de lo que vamos a hablar, ¿vale? Vamos a hacer primero un pequeño repaso de lo que vimos el martes, ¿vale? Nos ubicamos y continuamos, ¿vale? Este es el esquema de hoy, ¿vale? Un pequeño repaso del webinar del martes. Vamos a ver un protocolo de ventas y dentro de ese protocolo de ventas que tiene 5 pasos, vamos a intentar hoy ver dos de ellos, ¿vale? Y para el webinar de la próxima semana veremos los 3 que nos faltan. No sé si exactamente vamos a acabar en uno o en otro, porque dependerá un poquito también de vuestras intervenciones, pero ese sería un poquito el planteamiento del webinar de hoy. Vamos ya. El martes estuvimos viendo, ¿vale? ¿Qué vendemos? ¿En qué entorno de mercado lo vendemos? ¿Y cómo es nuestro cliente? ¿Vale? Vimos que lo que vendemos es un tangible versus la exclusiva, donde vendemos un intangible, un servicio. Aquí no, aquí hay una transacción económica donde entrego algo físico, unos ladrillos, a cambio de un dinero. Vimos también el entorno de mercado, ¿vale? Donde, a diferencia de la captación, aquí era el cliente el que nos llamaba a nosotros y nos venía a buscar. Esto tenía una importancia grande, si os acordáis, en el esquema de comunicación, donde me convertía en receptor en lugar de en emisor, ¿vale? Y que esta posición de ser receptor la tengo que aprovechar para, pues evidentemente, ser yo quien pregunta. ¿Por qué era tan importante el preguntar? Pues si os acordáis bien, vimos que el cliente, que lo definimos como un cliente aficionado, lo definimos como un cliente con necesidad de compra y lo definimos como un cliente con un alto nivel de emotividad en esa compra, lo que aparentemente lo convertía en un cliente fácil de tratar y un cliente fácil de venderle algo. Sin embargo, estuvimos viendo que esto no era así. Y esto no era así porque había una serie de situaciones que se daban en la venta que dificultaban la comunicación y dificultaban la venta. Seguimos repasando, si os acordáis, ¿qué era lo que dificultaba la venta? Pues, en primer lugar, la búsqueda, ¿vale? La búsqueda de cómo un cliente, cuando empieza a buscar casa, si trabajáis en zonas, como es la mayoría, que muchas empresas trabajan en abierto, en autorización, en los medios, en los portales, se publican los mismos pisos muchas veces repetidos sin que el cliente lo sepa, y esto le provoca una sensación de, bueno, pues hay muchos, tengo tiempo para buscar, voy a seleccionar el que más me guste. Incluso en muchas ocasiones, si le ponemos muchos pisos a su disposición, aunque, repito, no hayan tantos, este cliente empieza a tener la tentación de buscar un chollo, ¿vale? Empieza a tener la tentación de, como hay muchos, voy a buscar el piso ideal de mi vida. En segundo lugar, ¿cuál era el problema de la búsqueda del cliente? Bueno, pues el siguiente problema era la situación de descarte. Si os acordáis, como cliente había visto que su zona podía haber 15, 20, 30, 40 pisos que le encajaban con lo que él estaba buscando, pues lo que se dedicaba no era a buscar las características del que estaba comprando, sino a descartar por una chorrada, por una cosa tonta, que después no tenía importancia, cualquier opción de compra. ¿Vale? Entonces, el cliente tiene muchas opciones y lo que quiere es ir descartando para quedarse con unas pocas, lo que le convierte en muy exigente. Por otra parte, recordamos también
que la información inicial que nos da el cliente muchas veces nos despista, ¿vale? Dimos ahí una serie de valoraciones de la información del cliente. Algunos le daban alta, la mayoría se quedaron en un 5, una valoración media, y yo personalmente le di una valoración baja, ¿vale? Si os acordáis, ¿por qué le damos una valoración baja a la información inicial de un cliente? Pues por dos motivos muy sencillos. Uno era porque, como tiene una idea abstracta, idealizada de lo que quiere, pide todo aquello que le gustaría que su casa tuviera. Pide piscina, y pide que sea alto, y pide que sea bonito, y pide que sea grande, y pide que sea nuevo, y pide un montón de cosas. ¿Qué sucede? Que de lo que pide un cliente a lo que puede pagar, generalmente hay un 30 o un 40% de diferencia entre lo que pido y lo que puedo pagar. ¿Cómo sabemos cuál es la información importante? Pues ahora lo veremos cuando entremos en el protocolo de venta. Pero repito, la información inicial del cliente, en primer lugar, está idealizada. Sí, yo he visto hojas de cualificación de algunas empresas que lo que hacen es irle preguntando qué cosas querría. Y querría usted piscina, y querría usted zonas comunes, y querría usted tal. Le digo siempre, anima al bicho que ya va fuertecito, encima dale ideas de cosas que puede querer, ¿correcto? Incluso en los que trabajáis en Costa, la información inicial del cliente viene manipulada por anuncios o por informaciones que le llegan a través de televisión, a través de prensa. Recuerdo una anécdota curiosa, que el Banco de Sabadell, los simpáticos del Banco Sabadell, pusieron, tenga su piso en la playa de Cádiz desde 40.000 euros. Bueno, pues no imagináis la de madrileños, la de vascos, la de catalanes, que bajaban a comprarse un apartamento a Cádiz, buscaban el apartamento 40 o 50.000 euros y tenían la osadía de acercarse a la zona del mar. O sea, no les habían explicado que para ver el mar en esos apartamentos iba incorporado un telescopio o unos prismáticos, ¿no? ¿Qué os quiere decir? Que la gente, cuando busca casa, se hace una idea, pero le es difícil plasmarla. En segundo lugar, vimos también que la información es abstracta. La gente, para decir que quiere un piso de una manera, dice un salón grande, o dice que sea alto, o dice, confunde la luz con la altura, confunde el ruido con el trasero delantero, y vimos que muchas veces expresan. Y si no, haced una prueba, si los que estéis 4 o 5 en una oficina, animaros a poner en un papel cuánto mide la estancia en la que estáis. Ya os digo, entre primero y segundo habrá más del doble de diferencia, ¿vale? La gente tiene conceptos muy abstractos, piso 100 metros, etcétera, etcétera. Bien, visto esto, hacemos un poquito de remember, y me di cuenta de que había que ordenar de alguna manera, os hablo ya de hace unos años, había que ordenar de alguna manera el sistema de venta. En captación, por ejemplo, hemos visto que prospectamos una vivienda, hacemos una primera visita en la vivienda donde la medimos, la vemos, hablamos con el propietario, le presentamos nuestros servicios y cerramos la exclusiva. En la venta, este orden era mucho más complicado, entre otras cosas porque se dan muchas más situaciones inesperadas. Entonces, ya hace unos años a mis comerciales les preparé este pequeño protocolo de 5 partes, donde lo que hacíamos era una primera fase donde establecíamos la primera comunicación con nuestro cliente, una segunda fase donde recibíamos la información, cualificábamos al cliente, con esa información hacíamos un análisis. Disculpadme una cosa, porque lo he cogido de un manual viejo. Análisis estaría el tercero y argumentación estaría el cuarto, ¿vale? Luego os lo pasaré rectificado. Pero la tercera fase, la primera A, es la fase de análisis, ¿vale? Repito, disculpas, luego os lo cambio. Después de tener la información que me ha dado el cliente, y ahora veremos la técnica de información, la técnica muy vieja, la técnica de las 3 preguntas, en las cuales ha de haber un hilo, ¿vale? Después de la técnica de información venía el análisis. O sea, con lo que me ha explicado este cliente, qué casa le selecciono o qué casas le selecciono, cómo se las enseño y cómo desarrollo las visitas, los recorridos exteriores y los recorridos interiores. La visita no se debe planificar solo en la vivienda,
sino que se debe planificar desde dónde me cito con el cliente, dónde lo recojo, cómo vamos en su coche, vamos en el mío, vamos en transporte público para que vea lo cerca que está la casa del lugar donde trabaja, aunque esté a 20 kilómetros, pero son 20 minutos en metro, etcétera, etcétera, etcétera. El análisis es fundamental, porque muchas veces una mala estructura de la visita hace que el cliente nos ponga la X y nos descarte porque no hemos hecho las cosas adecuadamente. Hay muchos que dicen, voy por aquí el camino más rápido. Digo, hombre, cabrón, pues estás pagando por 2 vertederos y por 3 cementerios. Vete por un caminito un poquito más largo, pero no pases por aquí. El más rápido, ¿no? El más rápido. Bien, lo veremos con calma el análisis, después la argumentación de espejo y después el cierre de la operación, ¿vale? Los cierres de citación y los cierres de velocidad, en función del tipo de cliente y del tipo de producto. Hoy, como os digo, seguramente vamos a hacer la fase 1 y la 2, comunicación e información, porque es la parte más importante de la situación de venta, ¿vale? La comunicación inicial, la gente me dice, Josep, ¿tú crees que hay que ser tan potente de entrada? Y yo siempre digo, mira, si el cliente en el minuto 1 ya se te ha subido aquí, al final no podrás cerrar y no conseguirás venderle, no conseguirás decirle vamos al despacho, cogemos 6.000 euros o cogemos 10.000 euros, cogemos 20.000 euros. Hay un momento en la comunicación inicial, pensad que el cliente no está solo con vosotros comprando casas, está con vosotros y con 20 agencias más. Está acostumbrado a entrar a una agencia y decir, quiero ver ese piso o, mire, he visto una vivienda tal, explíqueme o enséñemela. En ese momento, el comercial ha perdido su posición de receptor, se ha convertido en emisor y el que manda y el que dirige y el que lleva y el que lo hace todo es el cliente que ya se ha puesto aquí encima vuestro. Por eso la comunicación inicial, que me diréis, es una tontería fundamental. Hay 5, 10, 15 segundos en las que el cliente, cuando le doy la mano, cuando le miro los ojos, ¿vale? Cuando le miro los ojos y le doy la mano, tiene que pensar, este tío me vende una casa. Este tío me vende una casa. Este tío no ha venido aquí a enseñarme casas. Este tío es un profesional. Este tío, esta tía, esta chavala, este chaval, ¿vale? Entonces, debéis de ensayar ese primer impacto con el cliente, que además puede ser en sitios muy diversos, porque puedo tener un cliente que entre en la oficina, puedo tener un cliente con el que me he citado en una vivienda, puedo tener un cliente que me está llamando por teléfono, puedo tener un cliente en otro entorno, ¿vale? Entonces, debo tener preparadas un entrenamiento, unas habilidades de comunicación inicial que permitan que el cliente note que no está con un enseñapisos, que no está con uno más de los 500 a los que ya le ha dicho quiero esto y quiero aquello, sino que está con un profesional de la venta que va a ayudarle a cubrir sus necesidades, ¿vale? Bien, una vez está hecha esta comunicación inicial, que repito, condiciona también mucho la información posterior, ¿vale? La siguiente acción, cuando le hemos dejado claro que no somos enseñapisos, sino que somos profesionales de cubrir sus necesidades, eso nos pone en posición de receptores, ¿vale? Le he dicho, aquí no enseñamos casas, señor, no me diga usted lo que yo le tengo que decir, no es usted el receptor y yo el emisor, ¿vale? Sino que yo soy el receptor y usted el emisor. Antes de ver esta vivienda o antes de ir a ver esta vivienda, nos sentamos un momentito y me cuenta usted qué está buscando, qué necesidades tiene para poderle ayudar a encontrar la propiedad que requiera sus necesidades, que a usted le interese más. ¿Vale? Ese momento es en el que tengo que dejar claro que no soy un emisor, que no soy un enseñapisos, que no voy al ritmo que me marque el cliente, sino el cliente al ritmo que marque yo. Eso es muy importante porque cuando veamos el martes o el jueves la fase 5, que es el cierre, si he educado al cliente en que el que marca los tiempos soy yo, cuando le tenga que decir vamos al despacho a señalar la vivienda porque esta es tu casa,
tendré ese ascendente, esa potencia para poderlo hacer. Si me he comportado como un mindundi, ¿qué hago? Enseño, abro las casas que el señor quiere ver, la señora quiere ver, etcétera, etcétera. No tendré después esa potencia para decirle, vamos a señalar la vivienda, vamos a coger dinero y vamos al despacho. ¿Vale? Bien. Me he comunicado, en esa comunicación he dejado claro que soy un receptor y no un emisor, que el que pregunta soy yo. Además, una cosa, no os dé vergüenza preguntar. ¿Por qué? Porque al cliente que quiere comprar le gusta que le pregunten. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprarme un teléfono o un televisor o algo y voy a Corte Inglés, pues me gusta muchísimo que la persona del Corte Inglés me explique por qué ese televisor vale 1.500 euros y el que hay al lado, que a mí me parece idéntico, vale 3.800. Entonces me explica los 8K y los 4K y unos rollos que después los compro o no los compro, pero que me gusta y me pregunten. Y cuanto más complicada es una venta, más necesidad tiene el cliente de que le pregunten y de explayarse. Por lo tanto, dejarle claro siempre al cliente que un comercial que pregunta es un profesional, que un comercial que no pregunta no es un profesional. Y si en algún momento rasca la pregunta, porque a veces pregunta rasca, ¿vale? Sobre todo a los que no estáis trabajados en la habilidad y en el entrenamiento de preguntar, porque preguntar es un arte y comunicar es un arte. Y se aprende, como el fútbol se aprende. Si entrenas mucho, juegas mejor. Si entrenas mucho, vendes mejor. ¿Vale? En este arte de la pregunta, si alguna vez rascáis, dejadle claro al cliente que estáis preguntándole de una manera aséptica, de una manera profesional, para poder ayudarle a elegir la vivienda que necesita y que es una decisión muy importante y por eso hace falta saber la información, hablarla. Pensad otra cosa. Yo tengo bastante experiencia en venta, he hecho bastantes miles y miles de casas vendidas. A los que no tengáis tanta experiencia, os sorprendería ver la cantidad de gente que ha entrado preguntando por un piso en un barrio y ha acabado viviendo en un chalet en el quinto pino más lejos de aquello. O ha entrado preguntando por una casa así y acaba comprando una cosa totalmente distinta. Muchas veces el propio cliente se ilumina cuando va preguntando y se ilumina cuando tú le vas iluminando. ¿Vale? Quiero vivir cerca del trabajo y está buscando a 500 metros. A 500 metros del centro vas a encontrar por ese precio un bochinche. Sin embargo, si coges la línea 2 del autobús o la línea 1 del metro o la línea X del tren, resulta que a 20 minutos tienes un pueblecito con unos chalés que con ese precio vas a ser la campeona del mundo de chalés chulos, ¿vale? O sea, preguntad, porque él mismo va descubriendo sus necesidades muchas veces al ritmo que nosotros le vamos abriendo los ojos. Y una cosa, si un cliente se siente muy bien atendido, si un cliente se siente que estamos entendiéndolo y estamos solucionando sus necesidades y aclarándoselas, hay un momento que hasta el cliente comprador se puede fidelizar. Te puede decir, Josep, vamos a hacer una cosa. Me gusta mucho cómo estás haciendo las cosas, o yo le puedo decir, dame unos días para buscarte 3 casas, te las enseño y elegimos la que más te gusta. Y se puede llegar a fidelizar al cliente comprador. ¿Vale? Bien, si entramos en la fase de información, ¿vale? En la información lo que debemos tener claro que son las técnicas de cualificación, ¿vale? La técnica de cualificación que vamos a utilizar es la técnica de las 3 preguntas. Digo 3 por decir un mínimo de 3, pero pueden convertirse en 4, 5, 6, 7 u 8, ¿vale? Son preguntas que tienen que tener un hilo conductor entre ellas, ¿vale? Porque la gente cuando busca una casa, la busca con los criterios que aunque a mí no me parezcan lógicos, a ella sí que le parecen lógicos, ¿vale? Muy importante, no voy a hacerlo porque no tenemos tiempo físico en los webinares para hacer tantas cosas. Aquí, antes de empezar el tema de información, siempre hago una hora y pico de un trabajo que lo tendréis en mi vídeo, en mis vídeos de Inmoler lo tenéis en barreras de la comunicación, se llama el vídeo, está en el departamento de ventas, pronto lo podréis ver, ¿vale? Y que se llaman las barreras de comunicación. Hay barreras de comunicación que se deben al emisor y hay barreras de comunicación que se deben al receptor,
¿vale? Los estereotipos, los halo effects, la innovación, los ruidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? No voy a entrar ahí porque eso sería prácticamente un webinar entero solo de ello, pero lo primero que tengo que hacer antes de empezar a cualificar un cliente es quedarme en tabla rasa. Tabla rasa. Igual que en las oficinas en las que hago consultoría, siempre digo que tienen que haber 2 percheros, ¿vale? Siempre ponemos 2 percheros físicamente, un perchero y perchero para dejar la ropa cuando te quitas la chaqueta o te quitas la bufanda o te quitas, en Canarias no quitáis la bufanda, pero algo os quitaréis, ¿vale? Y el otro es el perchero de los problemas, ¿vale? Por favor, el que venga con un problema tal, que se espere a la salida, tomamos una cervecita al mediodía o por la noche, una copita y me la cuenta. Pero aquí en el despacho los problemas los dejamos colgados. La cualificación debería ser algo parecido. Cuando yo cualifico mis estereotipos, mi educación, mis manías, mi rollo, mis historias, las dejo colgadas y cualifico con mente rasa, ¿vale? Hay gente que se gasta un dineral en tener terraza o patio para que el perrillo corra por el patio. A mí personalmente lo del perrillo me parece una tontería, pero esa persona considera que su perrillo merece una terraza. Yo no voy a juzgar lo que piensan mis clientes, ¿vale? Cuando voy a encontrar un catalán, no pienso que todos son de la pela. Aquí tenemos dos, el Josep, los 2 Joseps, ¿vale? Cuando veo un gitano, cuando veo un rumano, cuando estoy en la playa veo que uno que llega con chanclas, cuando veo una señora emperifollada que va doblada del peso del oro, no digo, eso se llama la LOEFE, todo lo que me diga esta señora es verdad. No, cuidado, porque esa señora es una devorapisos que no va a comprar, pero su buen aspecto hace que me produzca ese LOEFE. Todo esto, repito, no me voy a extender, son las barreras de comunicación. Os las puedo pasar a través de Cristina por escrito, pero repito, cuando cualifico, tabla rasa, me quito todas mis manías, mi educación, mis principios religiosos, educativos. Y otra cosa, esto es cuando soy receptor, pero cuando soy emisor, también intentar quitarme todas estas cosas. A veces veo, ayer le dije a un comercial en una consultoría, si no le importaba quitarse todas las pulseritas de banderitas, ¿vale? Que no entro en mi sala, pero cuando estoy trabajando no uso banderitas. Y cuando estoy trabajando tengo que transmitir una imagen neutra, ¿vale? A veces, por ejemplo, tenemos los despachos que están llenos de lo que se llaman los ruidos. El ruido no es un ruido sonoro, sino que es algo que al cliente le pega un choque. El ruido es el camachito del mundial, ¿vale? Que va ahí no se puede ganar un mundial con esa roncha de sudor, ¿vale? El camachito es el piercing, el camachito es el ir vestido de una determinada manera. El ruido es entrar en una oficina y ver pues que alguien ha dejado las galletas o el bolso o la chaqueta puesta en el asiento o cosas personales por encima de las mesas, ¿vale? Todo ese ruido. Pensad una cosa, el cliente nos mira, el cliente cuando va a comprar, cuando va a vender, nos está mirando. ¿Vale? Repito, son las barreras de comunicación. Antes de cualificar, tengo que ponerme a cero. Cuando estoy a cero empiezo a preguntar. Para haceroslo fácil, creo que hay 4 cosas que pueden definir perfectamente las necesidades de vivienda de una persona. Podríamos decir que son la zona, dónde quiero vivir, el tipo de piso es la estructura, que va generalmente ligada a la estructura familiar. Es evidente que una pareja gay necesita un tipo de piso y una pareja sin hijos, ¿se entiende? Y una pareja con 4 hijos necesita otra estructura de piso. Evidentemente, unos sacrificarán unas cosas a cambio de espacio y otros sacrificarán unas cosas a cambio de calidades. El tipo, ¿vale? Que ahora veremos cómo se hace, definido por la estructura familiar. Las características, esta es la parte más delicada, porque son las pijadas, ¿vale? Las pijadas que muchas veces son las que van a decidir la compra.
Cuando hagamos el martes o el jueves la fase de análisis, ¿vale? Veremos que muchas veces estáis vendiendo un piso y un piso y un piso y un piso. Muchas veces la gente está comprando un piso y otra cosa, o incluso otra cosa y un piso. ¿Vale? Por ejemplo, mi familia, cuando buscamos casa, somos 4. ¿Vale? Soy yo, mi hijo mayor, Paul, que tiene 15 años, mi hijo pequeño, Alex, que tiene 12, y mi coche. ¿Vale? Si mi coche no tiene un buen garaje, ya no me vale el piso para mí y para mis hijos. Entonces, las características que pueden ser un coche, pueden ser una terraza, pueden ser una piscina, pueden ser una proximidad a un colegio, pueden ser cosas que aparentemente para mí pueden no tener importancia, pero que son las que van a determinar que un cliente te compre a ti y te compre a otro. ¿Vale? Y por último, y la más delicada, pero a la vez importante, es el precio. ¿Vale? Os enseñaré la técnica de las 3 preguntas, cómo se pregunta el precio de 3 maneras y que sea una cosa fluida y que el cliente no le importe contestar, en qué trabaja, cuánto gana, etcétera, etcétera. Si os fijáis también, todo tiene un hilo de tensión. Primero hablamos de algo más genérico como es la zona, luego vamos entrando ya en las características más privadas del tipo y las características y acabamos hablando del precio. Normalmente, cuando se habla del precio, si nos fuéramos al esquema de comunicación, hemos dicho que ahora somos receptores y el cliente es emisor, ¿vale? Lo estáis viendo en el esquema, los dedos, tengo la cámara ahí. Ahora soy receptor y el cliente es emisor. Después empiezo a preguntar, pero después, si os fijáis abajo, el 7 se llama feedback. El feedback o retroalimentación es que ya perdón, no hay un emisor fijo y un receptor fijo, sino que estamos en conversación. ¿Vale? Cuando estamos ya en feedback, el precio entra muy fluido y además os daré 3 frases hechas que entran muy bien en el oído y que no molestan a la gente. Bien. Vamos por la primera. Repito, lo vamos a hacer sin prisa. El curso de ventas no tiene que tener prisa. Se tiene que entender y lo tengo que interiorizar. Si lo interiorizo y te convierte en buen vendedor de casas, os vais a hacer millonarios, ¿vale? Porque hay muy pocos buenos y los buenos venden mucho. Entonces, hay que entenderlo, hay que entenderlo. Vamos primero por la zona. ¿Qué sería la zona? Bueno, pues la zona es dónde quiere vivir una persona. Generalmente, si bien identificados por una vivienda, ¿vale? Esa vivienda está en algún lugar. Me ha preguntado usted por una vivienda situada en el barrio de la Alameda. ¿Hay alguna otra zona de Las Palmas en la que le gustaría vivir? Aquí, fijaros la primera pregunta. ¿Ha venido usted identificado? Me he inventado el barrio, por la Alameda. ¿Hay alguna otra zona en la que le gustaría vivir? Te puede decir sí o te puede decir no. Si te dice sí, no me importa porque vengo de Barcelona, me han trasladado aquí, me han dicho que la Alameda es un barrio muy bonito, pero si me dice usted que hay otros barrios también muy chulos en Las Palmas, tampoco me importaría vivir en ellos. Acabamos de coger una cosa que se llama motivo dominante de compra o motivo no dominante de compra. Pensad que al final tenemos que llegar a estructurarnos, que la gente compra una casa por 2 o por 3 cosas como mucho. Hay 3 cosas que son fundamentales para comprar la casa. El resto es paja. Y hay que saber cuáles son esas 3 fundamentales. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es con sis y nos ir viendo lo que es fundamental y lo que no es fundamental. Lo que va a ser motivo dominante de compra y lo que es simplemente un accesorio que se lo puedo dar o no se lo puedo dar. ¿Hay alguna otra zona de Las Palmas en la que le gustaría vivir, además de la Alameda? No, tiene que ser en la Alameda. Muy bien, si alguien tiene una fijación en una zona, debemos encontrar qué produce la fijación. ¿Qué puede? Si me queréis ir preguntando algo, me lo vais preguntando, ¿eh? Imagino que estáis allí escuchando con atención, es que es chulo este curso, ¿eh? Entonces, si una persona quiere una zona, tengo que encontrar motivos por los que quiere esa zona. ¿Por qué motivos puede querer una persona una zona de una ciudad o de un pueblo muy determinado? Pues hay que buscar un trabajo, hay que buscar colegios, hay que buscar tradición familiar, hay que buscar cosas que hagan que esa persona esté tan vinculada a esa zona.
En el momento que tenemos estos datos, los precios de las casas ya empiezan a cambiar. Me explico. Si encontramos que el motivo dominante no, mira, Josep, yo quiero vivir en la Alameda porque la casa es para mí, para mi marido y para 3 hijos, ¿vale? Y tenemos el colegio en la calle London. Vale, muy bien. Si el colegio está en la calle London y es el colegio inglés de Las Palmas, un piso no muy bonito a 200 metros tiene más valor que un mejor piso a 700 metros, aunque los dos en el barrio de Alameda. Cuidado que estos 500 metros de diferencia pueden hacer que esta vivienda valga más para esa persona que una que aparentemente, con mi criterio, vale más porque es mejor casa. Ponedme si me vais pillando, ¿vale? O sea, fijaros la importancia de saber en qué colegio va. La casa será tan bonita para ellos cuanto más cercano esté al punto de fijación, ¿vale? Puede haber tradición familiar. ¿Quién vive por aquí? Pues mira, viven mis padres y como mi madre es muy mayor, pues me gusta tenerla cerca porque tal. O porque los niños van a comer a su casa o porque tal. Repito, la zona tiene que encontrar algo. Es que mi marido trabaja cerca de aquí, ¿vale? Fijaros que al final voy teniendo preguntas que me vinculan también. Cuéntame un poquito, ¿a qué se dedica tu marido? Pues mira, tiene una droguería en la calle Pepe. Muy bien. Y, oye, ¿ya lleváis muchos años en la droguería? Sí, llevamos ya 30 años porque era de mi padre. Muy bien. Pues ya sabemos que tiene un negocio, sabemos que es un empresario. O sabemos que es un médico. O sabemos que es profesor. O sabemos que ella es arquitecta. O sabemos... ¿Vale? ¿Qué más ponerse en la piel de comprador? Muy bien, exactamente. Es una frase interesante. En la piel, Luis, y en la mente. En la piel, porque a veces la piel viene equivocadita, pero la mente es la que tienes que sacarle ideas, porque él mismo, te repito, muchos compradores descubren lo que están buscando cuando el profesional le está preguntando, ¿eh? Os llevaréis una sorpresa. Muy, muy interesante y muy divertida, ¿vale? A continuación pasamos al tipo. El tipo de vivienda viene definido, como os decía, por las estructuras familiares o por otras connotaciones. Por ejemplo, estamos buscando un piso de 4 habitaciones. Muy bien. Y 2 cuartos de baño. Muy bien. La pregunta inmediata con hilo es, contadme, ¿cuántos sois de familia? Y suponte que te dicen, pues somos mi mujer y yo, mis 2 hijas y mi madre, que vive con nosotros. ¿Tiene sentido el piso de 4 habitaciones y 2 dormitorios? Todo del mundo. ¿Tu madre tiene alguna necesidad especial? Pregunta inmediata. Pregunta inmediata. ¿Vale? Os voy a poner no me gustan mucho las anécdotas, pero las pongo a modo de ejemplo. Yo tenía 6 promociones en Huevar del Aljarafe, un pueblo que está aquí a unos 20 kilómetros de Sevilla, y me ofrecieron comercializar una de ellas, ¿no? Elegí la más fea. Las casas eran más feas, el sitio era más horroroso, pero tenían una cosa que ninguna de las otras 5 promociones tenía. Eran chalés pequeños de unos 105 metros, 110 metros, vale, no eran muy bonitos, pero... y me quedé con una promoción. Y me dijeron mi socio, oye, ¿por qué te quedas con esta promoción si en principio no es la más chula? Y le dije, porque es la única que tiene habitación y cuarto de baño en la planta baja. Y me dijeron, ¿esto qué importancia tiene? Y era la época del año 2008-2009. En esa época, mucha gente que tenía alto poder adquisitivo empezó a bajar, empezó a sacar a sus padres de los geriátricos y a llevárselos a su casa. Con lo cual dejaban de pagar el geriátrico y además ingresaban a la pensión de la madre. Todas las casas se vendían cuando la madre veía que podía vivir abajo, con su cuarto, con su televisión, su cuartito de baño al lado de la cocina y el comedor, que arriba no tenían que subir para nada y se vendieran las casas como churros por esa característica. Era importante saber
tu madre, qué edad tiene, cómo está bien, y participa, que lo preguntaremos en el precio, porque muchas veces esa madre o ese padre que van a vivir son los que además acoquinan y ponen dinerito, ¿vale? Seguimos con el tipo. Automáticamente pido el tipo, pido los hijos y inmediatamente de preguntar sexo y edades de los niños. ¿Es lo mismo una familia con 2 hijos varones que una familia con 3 chicas? ¿Es lo mismo una familia con un hijo de 2 años y una niña de 4 que un niño de 14 y una niña de 16? No. Si yo tengo pareja, niño de 14 y niña de 16, he de tener un piso de 3 habitaciones por fuerza, por motivos evidentes. Si tengo un niño de 2 y un niño de 4, en principio puedo vivir en un piso de 2 habitaciones perfectamente. Los pongo uno encima del otro. Y es más, cuando hagamos la técnica de cierre y la técnica de análisis, veremos que el niño y la niña de 14 y 16 son interlocutores válidos de la compra, mientras que el niño de 2 y de 4, evidentemente, no tienen toma de decisión, ¿vale? Veremos en la fase de análisis que si queremos vender un chalet en las afueras de Las Palmas, en una urbanización, a esa pareja, si enseñamos la casa el jueves a las 8 de la noche, a la niña y al niño de 14 o 16, te van a decir que ahí se va a vivir tu abuela, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquello está desierto, ahí no hay nadie, y dicen, aquí no vamos a morir como ostras. Si esas casas se enseñan el sábado por la mañana en el club social lleno de gente, posiblemente la chavala y el chaval digan, me gusta vivir aquí. ¿Vale? Fijaros lo importante que es saber el sexo y la edad, ¿vale? El sexo y la edad. Para llenar las casas, para la toma de decisiones, para el tema de colegios. Si una persona me dice, tengo niños 3 de 4, 6 y 8 años, ¿vale? Hay un eje central de preguntas. ¿Qué tipo de colegio te gustaría para tus hijos? Porque a lo mejor la zona deja de ser importante y lo importante es el colegio que elijo para que vayan mis hijos. Podríamos estar aquí 2 días. De hecho, esto es un curso de 16 horas, no de 3 webinars de 40 minutos, ¿no? Pero sexo, pregunta, edad, personas que van a vivir, cuidado con esa abuela que puede ser factor clave de compra. Seguimos. Características. Las características son, como os decía, las pijadas. Las pijadas muchas veces son decisorias en la compra. Agüita Fonder, qué rica. Las pijadas son necesarias en la compra. Por ejemplo, cuando una persona está viendo una casa y le enseñas casas y no le has preguntado el coche. ¿Creéis que el coche es motivo dominante de compra? ¿Puede serlo? Sí. Pues hay que preguntarle siempre a la gente qué coche tiene o cuántos coches tiene y qué marcas son. Porque si tienes una persona que te contesta, nosotros tenemos un Seat Panda, ¿vale? Pues evidentemente el coche no es motivo dominante de compra. Pero si una persona te dice, tengo un Audi A8, evidentemente esa persona no va a comprar casa si no tiene garaje. Y evidentemente ya antes de las visitas tienes que saber el tamaño de ese garaje, porque no en todos los garajes cabe un Audi A8. Con lo cual, previamente a la visita, estoy midiendo el garaje, estoy viendo cómo voy a hacer el recorrido para que le quepa el coche y estoy poniendo una pijada, entre comillas, como es el garaje, como motivo dominante de compra. Esto veremos más tarde también en el análisis, la semana que viene, que condiciona el recorrido exterior e interior de la vivienda, ¿vale? Posiblemente la mujer, o el hombre, me da lo mismo, esté comprando la vivienda por cómo es la vivienda, porque le ha gustado la vivienda, pero esta persona está comprando el garaje que le importa más que la vivienda, que sabe que tendrá un cuarto de baño, tendrá un salón, tendrá cocina, tendrá un garaje, ¿vale? Características, súper importante. Por ejemplo, los que estáis en costa, si veis una familia con 3, 4 hijos,
importantísima puede ser la piscina, que es donde desahogas y sueltas a los niños, ¿vale? En las zonas de playa, a la gente que tiene 3 o 4 hijos le da muchísima pereza y a veces mucho miedo ir a la playa. ¿Por qué? Porque aquello es un desperdigue. Sin embargo, el poder tener piscina es fundamental. En Benidorm, por ejemplo, hemos vendido miles de casas muy lejos del mar, pero con un buen equipamiento de piscina, sombrilla, club social, etcétera, etcétera. Allí donde esas familias que están todo el verano desahogan y tal. Repito, podemos estar hablando de pijadas 2 millones de años, pero fundamental saber todas estas pequeñas características. El animal doméstico, los gustos o el trabajo de la persona. Por ejemplo, quiero una casa con 4 habitaciones. ¿Cuántos sois de familia? Somos mi mujer y yo y 2 niños. Pregunta inmediata. Decidme, ¿la 4ª habitación es necesaria o puede ser de 3 habitaciones también os iría bien? No, tiene que ser de 4. Pues vamos a llenar esa habitación. Nadie compra una habitación si no la llena, ¿vale? ¿Qué le debemos preguntar? ¿Qué uso le vas a dar a la 4ª habitación? Y él te va a decir, es que por la mañana trabajo en el banco y por la tarde hago de gestoría. O es que mi mujer es arquitecta y aparte del despacho le gusta trabajar también en casa. Pensad que esa 4ª habitación, que podría parecer algo residual, que la estamos buscando por buscarla, si sabemos que la mujer es arquitecta y la quiere para trabajar en casa, se acaba de convertir en pieza dominante. Posiblemente le tengamos que dar la pieza más luminosa, la pieza más exterior, la pieza más tranquila, ¿vale? Y incluso, lo veremos, repito, en el análisis, ese recorrido interior de la vivienda acabará en esa pieza donde ella va a decir, uy, qué a gusto. Y a lo mejor un vendedor pesado y tonto está enseñando el salón y la cocina y la cocina y la terraza, y lo que tenía que haber enseñado y haber vendido era esa pieza dominante para esa chica que es arquitecta, ¿vale? Por último, para no pasarme mucho de tiempo, el precio, ¿vale? Este webinar, si queréis, un día con interacción, lo vamos a repetir, pero con interacción, ¿vale? Para que me vais preguntando dudas y vayamos buscando hilos divertidos y que lleven a... Pensad una cosa, ¿eh? Todos tenéis los mismos clientes y tenéis las mismas casas, ¿eh? El que está en Las Palmas con su MLS o en Torrejón tendrá las casas suyas de los colaboradores, más o menos todos tenemos la misma casa. Y el comprador también es el mismo, ¿eh? El comprador entra en 14 inmobiliarias de Torrejón de Ardoz o en 14 de Murcia, ¿vale? ¿Quién vende? El más listo. Este yo va a comprar una casa, ¿eh? Se la va a comprar el más listo, ¿vale? Intenta ser tú más listo. Vamos por último al precio. El precio, yo os diría casi que hay que hacerlo como de memoria, ¿vale? Como de memoria. De memoria quiere decir que la primera pregunta que todo el mundo lleva en la cabeza es ¿qué presupuesto tenéis pensado para la compra de la vivienda? No se usa el cuánto queréis gastar, ni el que nada, ni el cuánto puedes, ni el cuánto... Nunca pongáis verbos de deseo, ¿vale? Haced siempre en el precio preguntas muy neutras. Esta pregunta es muy neutra. ¿Qué presupuesto tenéis pensado para la compra de la vivienda? Muy bien. Segunda pregunta inmediata. ¿Cuánto tenéis previsto dar de entrada? Ya hace mucho tiempo que los bancos nos dan 120, la gente tiene una entrada, ¿vale? Pensar que el precio tiene que ser la suma o de un trabajo o de un dinero que tengo en la caja o de unos ladrillos que doy a cambio de estos ladrillos, ¿vale? ¿Cuánto tenéis pensado de entrada? Si una persona te dice, tenemos para los gastos, necesito 100%, bueno, pues si hablamos de la financiación, tendremos que ver qué refuerzos, qué garantías, qué avales hay que ponerle a esa operación, porque evidentemente el 100% no. Si tiene los gastos y el 20%, cosa rara en España que la gente tenga esa capacidad de ahorro, muy rara. Pensad una cosa, la ingeniería financiera de la operación, la ingeniería hipotecaria de la operación, muy a menudo es súper importante. Ya lo veremos en otra ocasión, pero saber montar en tu mente hipotecas, saber montar financiaciones puede ser la venta o la no venta. Pensad una cosa, si viene la crisis que va a venir, que es cojonuda, se gana más dinero en crisis que sin crisis,
porque sin crisis vende cualquiera. Con crisis vendemos los buenos. Va a pasar un fenómeno que algunos no conocen, pero que hay clientes que le he conseguido la financiación y casi después le busco la casa. ¿Vale? Precio. Primera pregunta, repito. ¿Qué presupuesto tenéis pensado para comprar la vivienda? Escribirla y decirla así. Segunda pregunta inmediata. Cuéntame, Manuel, ¿cuánto tenéis previsto de entrada? Tanto. Y tú lo vas apuntando. Tercera pregunta. ¿El resto cómo tenéis pensado hacerlo? Te pueden decir dos cosas. Una, tengo dinero de contado. Dos, tengo una casa para vender. O tres, queremos pedir una hipoteca. Muy bien. Si tengo una casa para vender, la pregunta inmediata es, ¿ya habéis valorado vuestra vivienda? ¿Está en el mercado? No. Inmediatamente, pues vamos a hacer una cosa, antes de seguir hablando de la compra, vamos a ver tu vivienda para saber qué valor tiene y de cuánto disponemos para la compra de esta. Y acabas de convertir una venta en una captación-venta. ¿Vale? Captación-venta, que después os explicaré un truco también otro día para que sepáis que aunque no haya vendido la que tiene que vender y ya haya encontrado la que quiere comprar, con una doble garantía puede tener acceso a esta antes de vender esta. Bien, si me dice que tiene una vivienda, automáticamente se convierte en una visita de captación. Voy a ver primero la vivienda que quieres vender para saber si esos 100.000 o 200.000 euros que tú has creído que puedes aplicar a la que compras están correctos y me convierto en captador. Y si me dice, no, el resto tenemos pensado pedir una hipoteca. Fijaros qué hilo tan correcto ahora para preguntarle, oye, ¿os puedo ayudar en la consecución de la hipoteca? ¿Sabes que tal? Y él te puede decir, no, soy el director del banco pastor de la esquina. Bueno, no le venda la hipoteca, no le venda la hipoteca al tío. Pero el 99% dirán, pues cuéntanos un poquito, ¿cómo funciona esto? ¿Me permitís vuestros ingresos? ¿En qué trabajas, Mari Carmen? Pues mira, soy locutora de televisión. ¿Y cuánto ganas, Mari Carmen? Si llegado a esta fase habéis tenido una cualificación agradable, correcta, también con su puntito divertido, etcétera, etcétera, os garantizo que la gente no tengáis miedo de preguntarle en qué trabaja y cuánto gana. Es que os lo voy a decir. Porque además le estás ayudando para una posible financiación. Con lo cual, voy a repetir el precio, que es muy importante hacerlo bien, porque hay gente que está enseñando casas con un precio o con una financiación que no son las reales, porque el cliente viene con una idea equivocada, ¿vale? A lo mejor han hecho una hipoteca a 20 años, tú sabes que por la edad, que son 75, menos la media de las edades del que compra, esos son los años de hipoteca. Si una pareja tiene ella 38 y el 42, la edad media son 40. 75 menos 40, 35 años de hipoteca, ¿vale? Y ellos lo han calculado a 20. Y tú le dices, oye, en lugar de una hipoteca 20, ¿te importaría 25? Porque además los últimos 5 años son lo menos importante. No estaréis ni casados, duran mucho más las hipotecas que los matrimonios. Entonces, transformando esa pequeña hipoteca a 5 años más, les encaja la cuota de una casa un poquito mejor que hace que tú le estés enseñando una casa mejor que otro que le está enseñando una casa un poquito más económica, ¿vale? Es importante saber mover el tema financiero porque te da mucho juego, ¿vale? Entonces, ¿qué presupuesto tiene usted pensado para comprar su vivienda? ¿Cuánto tenéis pensado dar de entrada? ¿El resto cómo tenéis pensado pagarlo? Si tenéis financiación, cuéntame en qué trabajas y cuánto ganas, ¿vale? Y este hilito conductor. Esa información, chicas, Esperanza, Almudena, chicos, es oro. Es oro. Porque, repito, con eso puedo montar una operación maravillosa. Y con mis 50 minutos consumidos, que me he pasado un poquito, disculpadme, pero me hubiera gustado pasarme una hora, porque esto es maravilloso, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí en información. El próximo día iremos al análisis, a la argumentación y al cierre, ¿vale? Haremos lo mismo que hoy. Antes de empezar, si hay alguna duda de lo que hemos hablado, pues la comentaremos, ¿vale?